Sí, ¿qué pasa? A ver si está sin salir. Mira, lo tengo en silencio sin el teléfono. Bueno, Mateo, te veo a vos que te movés, no sé si me escuchás. No sé si se escucha bien. Mateo González, ¿me escuchás? Perfecto. Miren cómo funciona, cómo lo vamos a hacer funcionar ahí. Están todos en silencio porque van a empezar a entrar gente y para que no se nos corte la charla, están habilitados todos para entrar. Eh, Y bueno, la idea es de que no se corte. Si quieren, tenemos el chat acá y el chat va a ir anunciándonos si alguno tiene alguna pregunta. Pero la idea de esto es que yo más o menos les cuente cómo funciona y eh, después que termine más o menos lo que les voy a mostrar de qué va a ser el curso. ¿Tá? Eh, Así que te veo a vos, Mateo, ahí. Así hacemos un dedito para arriba si se escucha bien y ya arrancamos. Perfecto, perfecto. Bueno, la idea de este curso es entender cómo funciona el aparato locomotor. ¿Por qué la cuestión de que se me dio a hacer este curso? Bueno, hace casi 30 años que soy herrador y casi un poquito más de 20, 22, 24, que soy, no, 22, que soy veterinario y me dedico bueno, como herrador al pie y como veterinario siempre dedicado a lo que es el aparato locomotor y tratando de hacer funcionar esto. Y bueno, tengo una escuela hace ya varios años, desde el año 2003 que empecé con los cursos. Entonces es una cuestión de que la gente cuando me pongo a hablar de una cosa a otra, todo el mundo presta atención y todo el mundo se interesa por saber y todo el mundo le interesa por qué pasan las cosas. Y cuando empiezo a contar por qué se ocurren las patologías, sobre todo que lo que a la gente le interesa un poco más, por qué se lesiona un caballo o por qué me pasó tal o cual cosa, empieza la gente a prestar atención y cuando le empezás a contar por qué pasan, se empiezan a dar cuenta de una cantidad de cosas que sin querer lo hicieron o no se dieron cuenta cómo funcionaba. Y bueno, y esto hace años que lo veo y debe hacer como 3 o 4 años ya que estoy para hacer este curso y siempre una cosa u otra que no lo hacía. Entonces, lo que voy a hacer en esta clase de prueba va a ser más o menos hablar por arriba de lo que tengo idea de mostrarles para que la gente empiece a tomar conciencia de lo que es un caballo y lo que tiene como maquinaria de uso, ¿no? Ya algunos lo van a usar para deporte, otros lo van a usar de paseo, algunos como mascota, pero bueno, cada uno después le va a dar la función que cada uno quiera, pero sí a veces hay que tener ciertas cosas básicas, sobre todo lo que me dedico es que es el aparato locomotor. Entonces, vamos a ir acá. Eh, bueno, todos los caballos están diseñados por la naturaleza. Nosotros sabemos que el caballo tiene más de 50 millones de años como tal y hace más de 2 millones de años por ahí que lo tenemos al caballo de la forma que nosotros lo vemos, ¿no? Hace 50 millones de años era del tamaño de un perro, chico, 70 centímetros, tenía 5 dedos, pasó a tener uno por la evolución y evolucionó todo su cuerpo, no solamente su aparato locomotor, sino tu aparato digestivo, todo lo que es el caballo en sí se fue adaptando a los cambios del mundo. Indudablemente que la evolución demora mucho tiempo en hacer los cambios y lo que nos toca a nosotros va a ser este caballo, nosotros también evolucionamos, y lo que nos toca a nosotros va a ser este caballo que tenemos ahora, que bueno, que muchas veces lo podemos tener para deporte o la gente lo puede tener también como paseo o lo puede tener como hobby o como nada, como mascota. Mucha gente tiene caballo como mascota. Entonces, eh, este es el objetivo del curso, que cada uno pueda aprovechar a este compañero o a este deportista o, o a este caballo que vamos a tener para que lo podamos usar y le podamos sacar el mejor provecho o lo podamos usar de la mejor manera. Los caballos básicamente todos tienen la misma anatomía y todos tienen la misma cantidad de huesos, la misma cantidad de músculos, la misma cantidad de tendones
y todo basado en a lo que se ha adaptado el caballo, que es a vivir en el medio que le ha tocado y sabemos que es un herbívoro, sabemos que va a comer pasto de no muy buena calidad, está hecho para comer pasto de una calidad intermedia a baja y tiene que comer mucho volumen de pasto, por lo cual para poder saciar sus necesidades va a tener que caminar durante mucho tiempo y adaptó su aparato locomotor, todo el aparato locomotor, ya sea miembros posteriores, anteriores, toda la columna para soportar la gran carga de peso que va a llevar en su interior, ya que va a tener que llevar justamente toda esa carga de pasto. Vamos a ver si toda esa carga de pasto que va a ir en el intestino, ¿tá? Va a llevar bastantes kilos de pasto en su interior y lo va a tener que transportar. De esa manera se va a alimentar. ¿Y qué ha hecho el caballo? Bueno, tiene cuello para poder comer, llegar al piso, poder alimentarse, no de pasturas altas. Les hago un cuento, yo he plantado buena comida acá y a veces los caballos no la eligen, sino que buscan la gramilla, buscan el pasto más común y lo que hace básicamente el caballo es reproducirse, criar a su descendencia y naturalmente que ya no hay caballos en vida salvaje. Los que están más salvajes de todos son caballos que viven en reservas naturales que las crea el hombre y tienen límites para su vida, entonces ya tampoco es que estén salvajes, salvajes, ¿no? Viven en reservas, pero están limitados a cierta cantidad de tamaño en su movimiento, vamos a decir. Ese mismo caballo es el caballo que, por suerte, nace y se cría como tal, y a diferencia del hombre, que acá tenemos un hombre, a diferencia de la gente, nosotros tenemos la capacidad de poder transmitir el conocimiento, lo cual el caballo no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque el caballo nace, ¿tá? Y no, la madre no le enseña que va a venir el humano, que lo va a agarrar, que lo va a entrenar. El caballo nace y viene totalmente en blanco y se va a criar como tal. Este señor lo más seguro que le transmita a su hijo que si se tiene que abrigar. Entonces se van pasando la información y como van pasando la información, el ser humano ha ido evolucionando de otra manera que el caballo no lo ha hecho. Bueno, pero el caballo básicamente, y lo que nos toca a nosotros, que es el aparato locomotor, lo tiene desde hace mucho tiempo y lo tiene diseñado para vivir en su forma natural. O sea que comer, caminar y huir de los depredadores en el caso que les toque, y si no, por lo general no andan corriendo ni haciendo lo que hacen estos caballos que están acá, que están traccionando un tronco que antes usaban de esta manera, eh, el puntero para rayar, pero estos caballos lo que están haciendo, están traccionando de un tronco que lo que van a hacer, antes era lo usaban como maquinaria, después que inventaron los tractores ya el caballo empezó a perder su uso, y bueno, hoy ya es un deporte más que otra cosa. Esta va a ser la vida del caballo. Naturalmente. Van a comer, van a pastar, van a estar cerca de donde puedan tomar agua, no pastos muy altos, no van a vivir adentro del monte y la característica del caballo es que su manera de defenderse de los depredadores es huir. Por eso que la gente los toma como deportistas, es un gran deportista. ¿Por qué? Porque está capacitado justamente su aparato respiratorio, su aparato cardiovascular, su aparato locomotor para poder huir de los depredadores. Entonces, adaptó toda esa maquinaria y es lo que nosotros usamos para lo que nosotros queremos, ¿no? En este caso lo usan como máquina de tracción, tiene mucha masa muscular, vamos a ver qué músculos va a tener y cómo van a funcionar esos músculos y en qué caso van a funcionar. Y bueno, el aparato locomotor es lo que nos vamos a dedicar nosotros, pero su aparato digestivo también tiene ciertas características, su aparato respiratorio y todo el caballo en sí es un atleta por excelencia. ¿Por qué es un atleta por excelencia? Porque en comparación con la gente va a tener palancas o va a tener extremidades más largas, muchísimo más potentes y va a poder mover un esqueleto de 500 kilos, 500 kilogramos, más o menos, un caballo promedio, hay más grandes, hay más chicos, a 70 kilómetros por hora. Entonces, esto va a ser una máquina de correr, a diferencia del hombre que corre un poco más lento y tiene mucho menor peso. Entonces, nosotros tenemos una capacidad muscular mucho menor y somos deportistas también, pero el caballo
indudablemente que nos supera ampliamente en el deporte, sobre todo en velocidad. Esto es una comparación de lo que es un caballo y por qué el caballo va a ser, a diferencia del ser humano, nosotros vamos a ser plantígrados porque pisamos con la planta del pie y el caballo va a ser ungulado porque pisa con la uña. Entonces acá ya tenemos la primera diferencia que tenemos que tenerla clara y tenemos que ver que muchas veces nos comparamos y nos ponemos pisando, hacemos que pisamos como si fuéramos un caballo y totalmente es diferente. Como comparación tenemos el hueso de la escápula o la espalda, que acá está en rojo en comparación con el hombre, sería el hueso número uno. Después el húmero, que sería el hueso número 2 en comparación con el hombre, ya tenemos la primera gran diferencia, ya la escápula también, pero mucho más grande en esta, porque el húmero está pegado a la parrilla costal en el caballo, no lo puede separar. Sin embargo, el hombre sí tiene muchísimo mayor movilidad en la articulación que van a formar estos dos huesos, y después sí el radio, el cúbito y el radio, en el caballo van a estar fusionados y en el hombre no, por lo cual el hombre va a tener movimientos de rotación, de aducción y pronación, de pronación y supinación de la mano, que el caballo no la va a tener, porque estos dos huesos, cúbito y radio, serían 3 y 4, van a estar en el caballo van a estar fusionados y en el hombre van a estar separados formando una articulación, o sea que van a tener movilidad. ¿De qué hablamos acá? Ya empezamos hablando de huesos, hablamos de articulaciones, pero ¿qué va a pasar? Esos huesos no se van a mover solos, sino que va a tener toda una estructura muscular que va a ser la que va a mover todo este aparato. Después vamos a tener los huesos del carpo, que sería el número 5, que en el hombre sería la muñeca. Esto es un error común que la gente comete pensando que esta es la rodilla. Muchas veces lo vamos a seguir llamando rodilla, aunque no se llama rodilla, porque la rodilla real del caballo está acá, es la articulación entre el fémur y la tibia. Entre el fémur y la tibia. Ahí está la rodilla del ser humano, acá está la rodilla del caballo. Entonces, como grandes diferencias, ya está dispuesto el esqueleto de otra manera a cumplir qué función, y a cumplir justamente la función de correr, porque su modo de salvarse o su modo de poder sobrevivir ante los depredadores, sobre todo, que es lo que le pueden atacar, es mediante la huida. El caballo no ataca. ¿Ya? Vamos a ver que después podemos hablar algo de eso. Los caballos que atacan ya son caballos un poco más con algún problema. Por lo general, el caballo lo que trata es de huir. Es una presa, no es un depredador. Nosotros sí atacamos porque nosotros somos depredadores. Entonces, como somos depredadores, ya el caballo tenemos un vínculo un poco complicado de arranque. Pero básicamente, el caballo va a diseñar su esqueleto, la parte posterior para propulsión y la parte anterior para soporte del peso. ¿Qué van a hacer los huesos estos que estamos hablando? Y bueno, la principal función del hueso va a ser dar soporte a ese esqueleto. Esos 500 kilos van a estar armados, ¿tá? De la manera que se soportan mediante esos huesos. Si no tuviéramos esqueleto, seríamos como esto que es una agua viva, ¿tá? Que como no tiene esqueleto, las ven tiradas en la playa, es como una gelatina, porque justamente no tienen una estructura de esqueleto que les pueda dar sostén a ese cuerpo. Perfecto, los caballos, ya sea el tamaño que sean, van a tener su forma, la forma de esqueleto la van a tener siempre. ¿Qué es un hueso? Entonces, esto es lo que voy con tratar de hablar con este curso. Muchas veces vemos charlas que hay en YouTube o charlas en que hay por todos lados. Hoy con la tecnología hemos llegado a una cantidad de lugares y de conocimiento que está bueno porque se difunde bastante. Pero muchas veces las charlas son medias rápidas y a uno le quedan cosas colgadas ahí al azar y bueno, te dicen lo que es un hueso. Mi idea de este curso no es un curso de veterinaria, pero sí es un curso de que tenemos que entender qué es, cómo está formado y para qué sirve. Cuando nosotros entendemos qué es, cómo está formado y para qué sirve, puedo entender realmente cómo cumple su función, que en este caso sería un hueso, que su principal función es la de sostén, pero también la de protección. Los huesos del cráneo, la parrilla costal van a proteger ciertos órganos que también van a estar involucrados en el movimiento. Pero en el movimiento ellos solos no pueden hacer el movimiento, necesitan de otros anexos que van a ser los músculos, que sí van a ejercer movimiento y van a hacer que estos huesos trabajen como si fueran palancas. Pero los huesos aparte van a servir de reservorio de minerales. ¿Por qué me interesa que la gente más o menos, no profundamente, pero sí maneje estas cosas? Porque no va a ser lo mismo el hueso de una yegua preñada o una yegua con cría al pie
al hueso de un caballo adulto o al hueso de un potranco. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes características debido a la función que están cumpliendo la forma de desarrollo que va a tener el caballo, ya que no va a ser lo mismo un hueso de un potranco recién nacido al de un caballo adulto. Pasa exactamente lo mismo en el ser humano. ¿Ah? También otra función importantísima de los huesos es de formar las células de la sangre. ¿Por qué? Porque ese hueso, nosotros vemos un hueso tirado en el campo y vemos que es duro y es su parte externa, ¿tá? Que es tejido compacto, entonces es la parte dura y que le da resistencia, pero los huesos largos, van a ver que hay huesos largos, hay huesos cortos, hay huesos alargados, hay huesos aplanados. Vamos a hablar de diferentes formas de hueso y cada uno qué función tiene. En el aparato locomotor van a ser casi todos largos o alargados, eh, y la gran función que van a tener es de sostén para hacer el movimiento. Esos huesos van a ser la parte compacta, va a ser dura y va a reaccionar de diferente manera que la parte interna, que la parte interna va a ser más esponjosa porque va a tener otra función, y esto lo vamos a ver en los caballos de deporte. Esta parte va a ser muy importante y esta parte va a ser muy importante. Y las dos van a reaccionar de diferente manera. ¿En qué las vamos a ver? Y las vamos a ver principalmente cuando tengamos problemas. Entonces, si nosotros entendemos cómo está formado el hueso, en qué etapa está de su desarrollo el hueso, yo puedo pedirle a ese caballo, que es lo que nosotros vamos a tratar, ciertas cosas a uno y ciertas cosas a otro. Entonces la función real del hueso es mantener ese esqueleto y mantener la función que va a ser la del caballo que nosotros vamos a usar como movimiento. Entonces, imagínense ustedes, esto es un techo, no sé si se ve bien la foto, pero es un techo que se está por derrumbar y le pusieron estas barras de acero. Y fíjense que para sostener ese cuerpo las barras de acero son rectas, ¿no? A nadie se le ocurriría poner una barra doblada para sostener un techo con mucho peso. Entonces el hueso también involucra lo que es su arquitectura, la forma del hueso va a depender de la función que ese hueso haga. Entonces los huesos que sostienen peso, que sostienen presión o que tienen presión, van a tener una forma diferente al hueso que protege un órgano, por ejemplo. Entonces, sencillamente, si yo tengo un techo sostenido por esas barras rectas, este peso de esta yegua que está preñada, no sé cuánto pesará, pero esta yegua con el potrillo, con todos los líquidos que tiene en su preñez, va a mantener ese peso y fíjense, nada más que esa barra que mantiene ese peso. Y bueno, esta barra indudablemente que no es recta. Entonces, este hueso indudablemente que va a sufrir alteraciones. En esta yegua, que es una yegua preñada, no me interesa tanto, o sea, no tendría tanta complicación, pero sí en este que es un caballo deportivo. Fíjense que este caballo saltó de una altura, no sé, 1 metro, pónganle, y va a caer con sus preciosos 500 kilos. Yo digo 500 kilos siempre como medida media, hay más grandes y hay más chicos, pero en un momento va a quedar sobre esas columnas óseas, que indudablemente que si esas columnas óseas no están totalmente rectas o repartiendo ese peso lo más parejo posible, indudablemente que si esas columnas están torcidas, ese peso no se va a estar no va a poder ser sostenido y a esas columnas algo les va a pasar. Bueno, en estos momentos lo que estamos hablando es nada más y nada menos que de los aplomos de los caballos. Por eso es que vamos a tener una clase específica de aplomos, saber mirar los aplomos y qué consecuencia me traen esos aplomos. Yo siempre trato de trasladar estas cosas para que la gente lo entienda y trato de hablar en un lenguaje que la gente me entienda. Cuando di clases en facultad, algunos colegas me criticaban un poco, de buena manera, siempre como diciéndome que no tenía un lenguaje muy técnico para el nivel de la facultad. Y me di cuenta, y sí, traté de cambiarlo y traté de esmerarme en hablar más técnicamente, pero me di cuenta que tengo llegada a un público que capaz que si lo hablo muy técnicamente no lo entiende. Y creo que ese es una parte buena de mi forma de dar las clases, ya que la gente entiende y toma conciencia de la gravedad que pueden causar ciertos problemas. Cuando uno no las entiende, por lo general las toma a la ligera. Entonces, hablando pronto y claro de lo que son los aplomos, a nadie se le ocurriría cargar este camión con madera si tiene roto un amortiguador o un elástico. ¿Por qué? Porque va a terminar mal. Sencillamente. Le pasa lo mismo a los caballos. Nosotros vemos que este hueso, que sería un hueso largo, que es el hueso de la caña, este hueso, que es el hueso de la caña, es un hueso largo y tiene más o menos esta forma y tiene una saliencia ósea acá, se ve claro. Lo mismo
tiene esta yegua que se ve de lejos, que si lo agrandé acá, tiene lo mismo. Si lo comparo con su homólogo, no lo tiene. Si lo comparo con la otra mano, ¿qué quiere decir? Que esto no es normal. ¿Por qué? Y porque esta yegua, ese hueso reacciona. ¿Por qué reacciona un hueso? Y por eso que quiero que la gente entienda qué es un hueso. Y bueno, un hueso es un órgano y un órgano está formado siempre por células. Cuando vamos a esta parte de, perfecto, el hueso, vamos a ver esto que es un hueso. No sé qué hueso es, pero es un hueso, va a estar formado porque el hueso está formado por tejido óseo. ¿Y qué es un tejido? Un tejido óseo está formado por las células óseas. No me voy a ir tan a lo microscópico, pero sí tenemos que saber que una célula va a ser la encargada de secretar ciertas cosas y formar ciertas proteínas y diferentes estructuras para que ese hueso pueda cumplir su función. La gente se lo toma un poco a la ligera y a nadie le gusta la microbiología, o no digo, a nadie le gusta. No es una cosa muy común que la gente ande hablando de células, pero sí tenemos que saber que esas células, qué es lo que hacen y cómo trabajan y cómo están formadas, porque al final, cuando se dañe el hueso, lo que se van a dañar van a ser células. Entonces vamos a hablar un poquito de células y vamos a entender cómo funcionan y qué hacen esas células. Ninguna célula ósea vive más de 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esa célula no vive 5 años, mis células ya se han recambiado muchas veces. Entonces, este hueso, por más que uno lo vea como un tejido duro, firme, cuando lo encontramos en el campo, tirado, o lo tenemos por ahí, en realidad no es tan, o sea, es muy duro y es muy firme, pero no es una cosa inerte. Siempre se está renovando. Es reservorio de minerales, o sea que el calcio, el magnesio, una cantidad de minerales van a salir y van a entrar a él constantemente para regular nuestros minerales en el cuerpo. Y aparte, él va a reaccionar a ciertos problemas. Por ejemplo, a este hueso le pego con un marrón, un martillo de este lado, le pego fuerte, lo más seguro que lo quiebre. Y bueno, va a reaccionar a una fractura. Y todos sabemos que las fracturas se reparan. Pero no solo va a reaccionar a las fracturas, un hueso va a reaccionar al exceso de presión. ¿Está? Porque está diseñado para tener presión y va a estar diseñado para soportar esa presión cuando sea fisiológica. ¿Qué es la presión fisiológica? Es lo que tiene que resistir el hueso. Está diseñado para resistir cierta cantidad de kilos. Si yo lo paso o se los coloco en fuerzas totalmente anormales, ese hueso va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Y bueno, el hueso generalmente trata de reforzarse. Y esto es una parte que tenemos que tener clara, que nuestro cuerpo humano, al igual que el del caballo, siempre lo que va a tratar de hacer es de repararse. ¿Cómo se va a reparar? Tratando de, en cierta manera, la zona que se daña, reforzarla. Siempre va a pasar lo mismo. Un ejemplo claro, cuando uno se hace una herida en la piel, cuando se hace la herida, esa herida se repara, pero no queda como piel normal, nunca queda exactamente como la piel, siempre queda un poco más firme, más gruesa. ¿Por qué? Porque es una reparación. Siempre la reparación va a quedar un poco más firme. Pasa en las fracturas, pasa en los tendones, pasa en todo lo que sea reparado, nunca queda con el tejido original, siempre se refuerza un poco más. Bueno, yo tengo que ver qué va a pasar con ese hueso cuando ese hueso tenga un problema como una fractura o un estrés en exceso. Entonces, de qué vamos a hablar? Una de las clases que vamos a tener que hablar es cómo se forma el hueso, que va a ser la osificación endocondral. ¿Tá? La osificación endocondral va a ser cómo se forma el hueso de los potrillos, que nace como un modelo cartilaginoso y va pasando diferentes etapas. Voy a cambiar de color, este blanco si no, no lo vamos a ver. Va pasando por diferentes etapas hasta que va a llegar a mi hueso maduro, al hueso de adulto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que tener cierta cantidad de cuidado en ese hueso a medida que va evolucionando para ver cuándo lo puedo exigir, cuándo no lo puedo exigir, cuándo tengo que darle más elasticidad o menos elasticidad. Lo puedo ver. Vamos a tener que hablar algo de radiología porque es como la manera que se pueden ver los huesos. Hay otras formas, ¿tá? Pero la más común y la más a mano que tenemos es la radiografía. Y sí, vamos a hablar algo de radiografía. Vamos a ver cuáles son los puntos de estrés de los huesos. Entonces ya sabemos que los huesos por lo general van a tener más predisposición a las lesiones en ciertos lugares
que van a ser ciertos lugares específicos del hueso que va a ser un poco más débil o va a tener mayor predisposición a la lesión. Y vamos a tener que hablar de los puntos de estrés, las líneas de tensión, diferentes cosas que van a tener los huesos. ¿Para qué? Porque ese hueso, si se forma mal, digo, ese esqueleto, si se forma de mala manera, ese hueso va a tener presiones erróneas, no fisiológicas, con lo cual me va a traer problemas. ¿Problemas dónde? Y problemas voy a tener cuando tenga el movimiento. ¿Ah? Nosotros sabemos que los caballos nuestros los vamos a usar para tener movimiento, casi siempre la gente los usa para deporte o para paseo o para mascotas. Bueno, cuanto mayor sea la carga que le metamos, que le pongamos a esos caballos, mayor va a ser también el esfuerzo de esas estructuras. ¿No? Un caballo de salto, que nosotros sabemos que en un momento ese hueso va a soportar todo el peso de ese caballo. Perfecto. Fíjense cómo mantiene el movimiento. Y acá vamos a empezar a estudiar cómo se van a mover esos huesos. Y esos huesos se van a mover dependiendo un poco de la velocidad, dependiendo un poco de la dirección y dependiendo de ciertas cosas. No va a tener siempre la misma forma de moverse ni la misma función. ¿Qué pasa? Los huesos solos no se mueven. ¿Quién los va a mover? Y bueno, los van a mover los músculos que sí tienen capacidad de movimiento. Cambiar de color de vuelta. Sí tienen capacidad de movimiento. Músculos tienen movimiento y ahora vamos a hablar un poco de músculo. Los tendones también van a ayudar a ese movimiento, van a transmitir el movimiento del músculo a los tendones. Los ligamentos van a limitar ese movimiento para que no sea excesivo. ¿Y sobre quién se van a mover? Y bueno, esos huesos se tienen que mover en las partes que van a ser la unión entre dos huesos, van a ser las articulaciones. Y también el casco siempre, nosotros, bueno, yo, mi defecto, soy herrador, tengo una escuela de herradores, siempre van a ver que el casco le vamos a dar una importancia bastante notoria en todo lo que va a ser este curso. Músculo, bueno, el músculo va a estar también, igual que lo que hablábamos del hueso, formado por otro tipo de células diferentes a las que están formando el hueso y van a tener una capacidad, van a tener una función diferente a la del hueso. La del hueso decíamos que era de soporte, esta van a ser de contracción. Entonces vamos a ver qué diferentes tipos de contracciones tiene el músculo, qué diferentes tipos de células va a tener, porque hay diferentes músculos. Entonces hay caballos que van a tener más predisposición de células para la velocidad, otros van a tener más cantidad de células para la resistencia, con lo cual van a ser elegidos más para un deporte de velocidad o deporte de resistencia, eso se puede ver. Y los músculos van a tener diferentes características. Por ejemplo, si yo tengo un hueso, no sé qué hueso es este, pero tengo otro hueso acá, y tengo un músculo entre medio de estos dos, vamos a dejar en rojo, tengo un músculo entre medio de estos dos, ese músculo se va a unir al hueso por un elemento que se va a llamar tendón, y cuando el músculo se acorte, lo que va a hacer va a cerrar la articulación. Entonces va a ser un músculo flexor. Y voy a tener otro músculo de este otro lado que va a estar unido al hueso y el tendón va a pasar más largo hacia el otro lado y lo que va a hacer ese músculo cuando se acorte va a abrir la articulación. Entonces va a ser un músculo extensor. No me voy a detener mucho en esto porque voy lo vamos a hablar más en una clase que vamos a tener más que nada de dónde están los músculos y cuáles son los músculos. Yo sabiendo cuál es la función normal del músculo, si sé cuál es la función normal, sé qué tipo de contracciones tiene y sé dónde arranca, yo sé qué tipo de músculos voy a tener. Sé qué tipo de músculo voy a tener. Entonces ya sé cuál va a ser la función de cada músculo con la cual sé que me van a formar o cuál va a ser la función y el movimiento que van a ejercer, con lo cual puedo empezar a descubrir diferentes tipos de patologías según el músculo que esté usando o el músculo que esté en desuso. ¿Ah? Cuando ese músculo no funcione, cierta función no la va a cumplir y bueno, esa va a ser lo que yo me voy a dar cuenta de ese músculo y ya sé que digo, bueno, este movimiento no lo hace, ese movimiento lo hace tal músculo, bueno, ese músculo está trabajando mal. Solo con la observación podemos darnos cuenta de esas cosas. Y los músculos, obviamente, que tienen enfermedades, ¿tá? Van a tener inflamaciones, van a tener lesiones, van a tener rupturas, con lo cual
El músculo lo único que va a hacer que esos huesos trabajen como palancas. Entonces vamos a tener palancas de primer, segundo y tercer tipo. Entonces las palancas van a hacer nada más que tratar de disminuir la fuerza de ese músculo para que ese músculo tenga una mayor eficiencia. El otro día subí un video de, no me entendían cómo trabajaba un músculo, que es el flexor profundo, un músculo específico del pie, flexor digital profundo. Y como no lo entendía, le puse un ejemplo de una carretilla. No va a ser lo mismo si yo pongo el peso, todo el peso de la carretilla acá atrás. Esto, la potencia, la fuerza del músculo va a ser mayor a que si yo pongo todo el peso acá adelante. Si yo pongo todo el peso acá adelante, este músculo casi no hace fuerza. Bueno, esto es lo que pasa comúnmente en los cascos cuando están largos o cuando están bajos de talones o aumenta o tienen que aumentar mucho la palanca. Bueno, si ese músculo no tiene las condiciones necesarias, va a trabajar mal y si trabaja mal, va a tener patologías. ¿Qué tenemos que saber de los músculos? El origen. Acá tenemos un músculo, que es el extensor digital común. Sabemos que va a venir por ahí. Este es el extensor digital común. Se termina en un tendón y ese tendón va a seguir su recorrido y miren hasta dónde va a llegar este músculo. ¿Cuál va a ser la función de ese músculo? Cuando se contraiga, va a traccionar de acá extendiendo todo el miembro. Otro va a ser el extensor digital lateral, va a terminar ahí y su función va a ser extender también el miembro, pero específicamente la cuartilla la va a llevar adelante. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, vamos a tratar de hablar de los músculos, no vamos a hablar de todos los músculos, vamos a hablar de los principales músculos, cuál es su origen, cuál es su recorrido, cuál es su inserción, para saber qué función tiene cada uno y cómo hacemos para que no trabajen en exceso. Es común ver caballos que se cortan, por ejemplo, este músculo, este tendón acá, entonces este músculo, por más que se contraiga, no puede extender el pie, porque su función está inhibida. Es como una piola. Si yo tengo un balde adentro de un aljibe y se corta la piola, por más que se hinche la piola, del aljibe, no voy a sacar el balde, porque si se corta la piola, no voy a poder traccionar. Esto funciona de la misma manera. Son palancas y son, vamos a hablar de cuerdas, ¿tá? Indudablemente piolas, ¿tá? Que la tracción la va a provocar el músculo y va a hacer va a ejercer cierto tipo de movimientos. ¿Ah? Acá tenemos el gastrocnemio, que es un músculo especial, sería la pantorrilla nuestra, que va a salir del fémur y se va a insertar en este hueso que es el calcáneo. ¿Ah? Cuando se contraiga, lo que va a hacer va a abrir esta articulación. ¿Ah? Va a traccionar y va a abrir la articulación del tarso. Bueno, después vamos a hablar de ciertos músculos que nos van a interesar. Entonces, vamos a tener que conocer la estructura de cada músculo y cuál es su patología y su enfermedad. Los tendones, ¿qué son los tendones? Los tendones son la finalización del músculo. Cómo el músculo se inserta en ese hueso y cómo cumple su función. Este es el que les decía recién, el extensor digital común, que va a seguir hasta abajo, va a llegar hasta el pie, entonces cuando se contraiga va a estirar el casco. Perfecto. Tenemos que saber cuál es la estructura macro y microscópica. ¿Cómo vemos un tendón? ¿Cómo lo diferenciamos? Que se pueden diferenciar a simple vista, o de simple vista no, a la palpación, que están debajo de la piel, lo podemos ver, ¿ah? Están debajo de la piel, entonces yo sé perfectamente que esto es un tendón, esto es otro tendón y esto es un ligamento. ¿Por qué? Porque conociendo la anatomía, yo sé que estos tres van a trabajar en diferentes fases del paso, en diferentes momentos, con lo cual yo, si tengo una lesión de este músculo, puedo aliviarlo de cierta manera y si yo coloco el pie o coloco una herradura o hago un trabajo de mala forma, puedo lesionar este músculo y ya sé cuándo, en qué fase se va a lesionar, porque trabaja diferente a este otro. Tenemos que saber qué músculos son, tenemos que saber dónde se insertan, tenemos que saber qué función cumplen y lo mismo que el hueso, tenemos que saber qué células forman ese músculo y cómo funciona esa célula. ¿Por qué me importa tanto o hablo tanto de las células? Porque casi todas las medicaciones, no vamos a hablar mucho de medicación, pero todas las medicaciones que la gente da, porque acá en Uruguay todos damos medicación, muchas veces lo que ataca la medicación son las células. Entonces tenemos que entender un poco más o menos cómo funciona para no abusar de eso o no estar medicando sin tener idea de lo que hacemos. ¿Quién entra a jugar en toda esta parte? El veterinario. ¿Qué hace el veterinario? El veterinario tiene un conocimiento un poco no, bastante más profundo del que vamos a hablar en este curso, entonces él sí es quien decide una cosa u otra, pero ¿para qué sirve este curso? Justamente
para, primero, evitar lesiones, no haciendo trabajar mal todos estos tendones o huesos o articulaciones, y para que cuando yo vea que algo está mal, llamar al veterinario y no llamar al veterinario cuando esto ya no tiene arreglo, que es lo que pasa bastante, es común de ver que llamamos al veterinario y o me pasa a mí, llego y le digo, no, no tenés solución, no tenés, no tenés mucha cosa para hacer, ya se rompió, se lesionó, se reparó mal y muchas veces es lo que pasa. En la gente pasa lo mismo, ¿qué hacemos? Yo ahora tengo, ya pasé los 50, entonces ¿qué tengo que hacerme? Chequeos. Todos los años me tengo que hacer chequeos para que, para ver que esté todo funcionando bien. El año pasado ya no lo hice, tengo que volver a hacerlo. Muchas veces cuando tengamos lesiones en los tendones, vamos a ver qué tendón se lesionó, por qué se lesionó. Una de las formas de tratamiento que va a ser la biomecánica, va a ser trabajar el casco, pero los veterinarios indudablemente que van a tener la función del veterinario, si ya se rompió, es tratar de repararlo lo mejor posible. Pero yo creo que, o lo que yo pienso que puede ayudar este curso, es que la gente, si se da cuenta antes de que se lesione, poder justamente con el veterinario o prevenirlo, o sea, a veces sin el veterinario, de que no tenga la lesión. Eso es lo que creo yo que podemos hacer teniendo un poco de conocimiento. Indudablemente que hay lesiones que ya están puestas, ya están hechas, ya las tiene el caballo y esas muchas veces no las vamos a poder solucionar. Los ligamentos, como yo le decía, van a limitar movimiento. Me imagino que todo el mundo ha tenido un esguince, o no todo el mundo, pero bastantes lo deben haber tenido. Y bueno, un esguince justamente es una distensión de un ligamento. Los ligamentos no pueden mantener los huesos en posición. ¿Y cuál va a ser la función del ligamento? Mantener el hueso en posición para darle la estabilidad articular. ¿Y qué es la articulación? La articulación justamente es la unión entre dos o más huesos. Por ejemplo, está la articulación del nudo. Acá tenemos el metacarpiano 3. Acá tenemos el hueso sesamoideo proximal, que son dos, uno lateral y otro medial, y acá tengo la falange uno o primera falange, o hueso compedal, también se llama. Estos tres huesos van a formar la articulación metacarpo-falangiana. Metacarpo-falangiana porque está el metacarpo y la falange, y también están los sesamoides. O sea que es una articulación formada por cuatro huesos. Esta articulación es indudablemente que cuanto más huesos tenga, más compleja es y más movimiento tiene. Y bueno, cuanto más compleja es, más predispuesta a las patologías está. Entonces, esos ligamentos, vamos a ver que hay uno que es específico y del caballo y con mucho desarrollo, que es el ligamento suspensor del nudo, que si lo miramos en este caballo, está lesionado. ¿Por qué? Porque está totalmente agrandado en comparación con su homólogo, con su mano de enfrente, que está bien clarito ahí, se ve, sin problema. Acá tenemos otro ligamento que también se lesionó. Entonces podemos empezar a ver cosas. ¿Cuál va a ser la función de los músculos? No me quiero extender mucho tampoco, no quiero darles mucho palo hoy, que es la primera clase de prueba, no quiero guardar. No. Pero sí vamos a tener que esos músculos se van a esos huesos se van a mover de acuerdo a los músculos, esos ligamentos y esos tendones, y van a generar lo que es el paso, el movimiento del caballo. Entonces el paso se va a dividir en diferentes fases. ¿Ah? Una fase de vuelo, que es la que va a este miembro, que sale, que estaba apoyado acá atrás, sale, vuela y se va a apoyar. Entonces una fase de vuelo y una fase de apoyo. ¿Por qué las dividimos o por qué se dividen? Y bueno, porque en la fase de vuelo van a trabajar cierto tipo de músculos, ligamentos y tendones, y en la fase de apoyo van a trabajar otros músculos, ligamentos y tendones. ¿Tá? Porque va a ser diferente la función, va a ser diferente lo que haga cada uno de ellos. Entonces, en la fase de vuelo vamos a tener la primer fase o la primer subfase en la fase de vuelo, que va a ser la retracción, que es lo que está haciendo este caballo. Está juntando su mano después que despegó del piso, está juntando su mano, la está retrayendo y va a empezar la otra fase, que es la que empieza a llevar el miembro hacia adelante, que es la fase media del vuelo, y la fase cuando empieza a llevar el miembro hacia adelante, que es la fase de protracción. Acá está en la fase de retracción, acá va a volar el miembro, termina la fase media, que es la que estamos viendo, y va a empezar la fase siguiente, que es la fase de protracción, que lleva el miembro completamente hacia adelante. En la fase de protracción se va a extender y se va a preparar para aterrizar en el piso. Cuando esa fase vuele, ¿ah? Haga ese vuelo,
yo puedo ver que va a haber caballos que van a tener problemas en la protracción o problemas en la retracción. ¿Ah? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ya sé qué músculos van a trabajar, entonces ya sé o puedo sospechar qué músculos pueden estar dañados o qué huesos pueden estar dañados o cómo puedo hacer un caballo que tenga problemas en la fase de extensión, cómo lo podría ayudar o qué ejercicios no le convendrían hacer, que también es importante. A ver si sale. A veces los videos se complican un poco. Si lo puedo poner, no lo puedo poner, si no, no pasa nada. Bueno, este no lo puedo poner. Ahí está, ahí apareció. Ahora sí. Entonces, se ve la fase de vuelo bien marcada, retracción, protracción hasta que contacte el piso. Despega, retracción, protracción, contacta el piso. Siempre va a ser lo mismo. Despega del piso, hace la retracción, hace la fase media del vuelo, hace la protracción con la extensión y contacta el piso. ¿De qué va a depender el contacto en el piso? Y va a depender de justamente la velocidad con la que venga ese caballo y de la manera que se está moviendo. Entonces acá tenemos otro que viene un poco más suave de lo que vimos recién, en un galope, y vamos a tener una mano que lidera y otra mano, ahí va a apoyar primero una mano y después va a tener otra mano. Y entonces las dos, esa diferencia que tiene entre una mano y otra en el apoyo va a ser bastante importante porque una mano va a cargar mucho más peso que la otra. Entonces su función va a ser diferente, entonces van a ver que hay caballos que no van a querer sacar una mano o no van a estar cómodos con la mano que carga peso y sí van a estar cómodos con la otra, y esas son cosas que las podemos ver. Y ustedes no se imaginan la cantidad de veces que uno le explica a la gente y cuando uno le explica va entendiendo y se va dando cuenta que muchas veces el error lo cometió él, el caballo se quería cuidar y uno no lo supo entender. En la fase de apoyo, ¿ah? Vamos a tener una fase de contacto o cuando el pie aterriza en el piso, este se está preparando, hizo la protracción y se está preparando para aterrizar en el piso. Vamos a tener una fase de carga y una fase de propulsión. Entonces, se prepara para aterrizar, se prepara para aterrizar y cuando apenas toca el piso, tenemos la fase de contacto o aterrizaje. ¿Tá? El landing que le llaman en inglés, que cuando toma contacto con el piso. Toma contacto con el piso, entonces el primer impacto va a depender del piso, este está en la arena, este está en el pasto, nosotros tenemos el deporte del raíz que lo hacen arriba del asfalto, entonces a veces la gente en el exterior no entiende cómo esos caballos resisten tanto y ese impacto tan violento en ese piso. Están diseñados para andar justamente, la naturaleza los diseñó para andar sobre el pasto. Perfecto. Vamos a tener la fase de carga. Entonces, acá, ¿qué vamos a estar estresando en esta fase? Precisamente, vamos a estar estresando articulaciones, estresando tendones, estresando ligamentos y estresando huesos. De manera fisiológica, porque ese caballo lo va a hacer. Cuando huya un depredador, esto lo va a hacer, naturalmente. El problema es que cuando está entrenando lo hace muchísimas veces más que en su vida natural. Entonces tenemos que preparar ese esqueleto. Espero yo tener en el curso también charlas con diferentes colegas que van a ser algunos entrenadores, algunos domadores, gente que se dedica más específicamente a otro tipo de, de temas, que vayan poniéndole también su cuota de experiencia en esto, que creo que va a servir para la gente bastante sobre todo para el que quiera usar el caballo y lo empiece a mirar de otra manera, tratando de, más que nada, cómo hace la medicina humana, prevenir. ¿Ah? La medicina humana ya os digo, indudablemente que si estás enfermo te tratan de curar, pero lo que tratan de hacer es de prevenir enfermedades. Y la última fase, la fase del apoyo, es la propulsión, cuando el caballo se impulsa y deja el apoyo. ¿Ah? Y esta va a ser una fase particular porque está muy relacionado, todo va a estar muy relacionado al casco porque ese caballo de 500 kilos, esto ya lo que me conocen, están acostumbrados a escuchar esto, a 70 kilómetros por hora, va a venir y ese casco se va a detener a 0 kilómetros por hora para arrancar nuevamente otro paso. O sea que le van a pasar 500 kilos por encima de él. Entonces todo este esqueleto, escápula, el húmero,
todo ese aparato, ese esqueleto, está soportando. Es como si fuera una bola de cemento o del material que ustedes quieran de 500 kilos, que lo tiran de un camión a 70 kilómetros por hora, que va a pegar en el piso y va a rebotar varias veces a la misma velocidad. No existe el material normal que lo soporte, ni el titanio, ni el acero, ni la madera, ni nada. ¿Por qué? Porque esto en realidad, cuando uno empieza a mirar el caballo de esta manera, lo nota y se da cuenta que esto es un muy buen amortiguador. Esto es un excelente amortiguador y su función es más que nada la de disipar toda esa presión que ejerce ese caballo, ya que tiene un gran volumen corporal en el movimiento. Entonces, cuando empezamos a entender esto, tenemos que ver qué es la función normal de un caballo y cuál es la función de demanda que le vamos a provocar nosotros. Esta señora está corriendo 160 kilómetros por terrenos de esta característica, la montaña. Ese caballo tiene que estar preparado para hacer esa cantidad de kilómetros por esos lugares. Indudablemente que el caballo, ¿para qué está preparado? Para comer, reproducirse y mantener su especie. O sea, que siga viva su especie, nada más que para eso, no entrena, no hace más nada que eso. Y sobrevivir de los depredadores. Es el único momento que el caballo se pone en estrés. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es ¿para qué quiero mi caballo? Yo tengo que saber para qué lo quiero, para qué qué actividad le voy a pedir. Entonces, muchas veces, que también pasa, antes de comprar un caballo o antes de conseguir un caballo, tengo que saber qué voy a comprar. Tengo que tener un objetivo de qué voy a comprar, qué voy a mirar. Y es común de ver, por lo menos mi experiencia, a mí me enseñó que yo me compré un caballo para raíz, primero porque era la plata que me daba, no me daba para otro caballo, para que era ese, y yo lo quería para correr raíz. Después, con el tiempo, me di cuenta que fue una muy mala compra porque mi caballo no tenía ninguna característica como para ese tipo de deporte, pero dicen que a los golpes se aprende. Entonces uno cuando va a comprar un auto, ¿qué hace? O uno más o menos algo entiende, que es la idea de este curso, o contrata a alguien que se lo mire, alguien que esté más en el tema, ¿para qué? Para justamente no cometer errores o no tener una mala compra o una mala experiencia como me pasó, a mí me pasó. ¿No? No sabía, no estaba en el mundo este del caballo y compré un caballo, después compré otro que estaba peor y así fui hasta, bueno, me gustó. Hoy en día asesoro a gente cuando va a comprar y la gente, después que está un poco en el tema, se empieza a dar cuenta de que hay cosas que son fáciles de ver, son fáciles de entender y sin despreciar a nadie, pero siempre en todos los negocios siempre aparece alguien que se hace el vivo y vende gato por liebre. Eso es más viejo. Siempre hay una famosa frase que dice que si hay engañadores es porque hay gente que se deja engañar. Y bueno, y sí. Si la gente se preocupara más y buscara asesoramiento y todo, no habría tantos engañadores. Bueno, es verdad, siempre van a haber engañadores, entonces tenemos que prepararnos. Lo mismo que las estafas como están hoy en día. Bueno, hay que empezar a prepararse. Bueno, lo mismo cuando vamos a elegir un caballo. Tenemos que hacer cierta revisión, que en principio la vamos a hacer nosotros, y si queremos ir más a fondo, indudablemente que vamos a terminar contratando un veterinario, ya que él va a tener otra cantidad de cosas que nos van a poder ayudar. Indudablemente, la inspección visual. Solo con la vista yo puedo sacar una cantidad de cosas. Ustedes no se imaginan la cantidad de caballos que me han mostrado a mí. Me dicen, me compré este caballo, le noto algo raro. O sea, no se pueden imaginar la cantidad de cosas que he visto. Y bueno, alguien se dedica a vender caballos. Y bueno, vamos a no entrar Después que hagamos el grupo que sea un poco más privado, esto y un poco entremos más en confianza, tenemos un poco más para conversar. Pero bueno, la inspección visual, lo que yo voy a ver, voy a mirar que no tenga grandes complicaciones mi caballo. La ventaja que va a tener mi caballo es que lo puedo comparar un miembro contra el otro, es comparar con el homólogo, por lo general tienen que ser bastante parecidos. Puedo hacer exámenes físicos como exámenes de revisión, puedo palpar, puedo tocar cosas que yo pueda saber que están normales o no, eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver más o menos qué es un tendón, qué es un tendón normal, cuál es su tamaño, cuál es su forma. Vamos a tener que hablar de inflamación, que acá no puse nada, pero la inflamación va a ser el principal tema que vamos a tocar antes de una patología, porque tenemos que entender cómo funciona. Entonces vamos a poder hacer la comparativa, vamos a poder mirar los miembros. En la inspección física vamos a tener que detener a saber que es un caballo normal y ver que hay caballos que no pueden, que no me conviene comprarlos, ¿no?
¿Por qué no me conviene comprar? Y bueno, porque si yo me voy a comprar un auto que tiene la rueda torcida, y lo más seguro que no quiere decir que no pueda andar, pero me prefiero comprarme uno que tenga la rueda derecha. ¿No? Muchas veces no lo miramos, muchas veces no nos interesa porque la exigencia que nos va a tener no va a ser tal. Entonces, también tenemos que no todo lo que brilla es oro y también se aplica a nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos pueden disfrazar alguna cosa y puede pasar, pero vamos a tener diferentes maneras de poder entender qué hacen. Entonces los caballos se miran siempre, vamos a aprender a mirar de frente y a comparar, ¿tá? Perfiles, por ejemplo el carpo va a ser convexo o convexo, esto va a ser recto, ¿tá? Ya vimos un problema que tenía un caballo hoy acá, el nudo va a volver a ser convexo, levemente cóncavo, y esto va a ser en línea recta pero con cierta inclinación. La línea del rodete coronario va a ser paralela al piso. Vamos a tener ciertas medidas para entender qué es lo que quiero o qué es lo que necesito. En la inspección visual también los podemos hacer caminar y podemos ver cómo se mueve, que se mueva normal, y ahora vamos a ver qué es un movimiento normal y qué no. Los tenemos que mirar de atrás, mirar sus masas musculares que sean simétricas. No puedo tener un caballo con una masa muscular de un lado así y del otro lado así, ya sé que tengo un problema. ¿Ah? Entonces puedo comparar y puedo mirar cosas. Voy a ver masas musculares, voy a ver diferentes músculos, después los vamos a ver cómo los podemos organizar y cómo los vamos a llamar para poder entender qué es lo que yo quiero mirar. También los vamos a mirar de perfil y vamos a ver cómo tiene que estar parado un caballo normal y cómo funciona un caballo normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver caballos que están parados mal. Por ejemplo, este caballo se fracturó este miembro y sin embargo está apoyado en este y no está apoyado en el miembro que sería el miembro sano. Entonces, algún problema tiene. El caballo pasa 16 horas del día comiendo. Entonces pasa la mayor parte del tiempo parado. Nosotros muchas veces los encerramos y queremos que duerman desde las 7 de la tarde que lo encerramos hasta el otro día a las 7 de la mañana y eso no pasa. Pasa la parte del tiempo parado, porque está diseñado para estar parado. Vamos a ver que tiene un sistema de músculos, ligamentos y tendones, que es el aparato de sustentación pasiva, que hace que ese caballo pueda descansar parado. No duerme parado, pero sí puede descansar sus músculos o puede mantenerse parado. Ahora vamos a ver por qué la mayor parte del tiempo con mínimo esfuerzo muscular. Este caballo, por ejemplo, llevó todo su peso hacia atrás y está cargando todos sus miembros posteriores para tratar de aliviar sus miembros anteriores. Entonces yo sé de mirarlo nomás que este caballo tiene problemas en sus miembros anteriores, tiene sus problemas en sus manos. Ya sé solo de mirarlo. Los caballos pasan mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, parados. Entonces, cuando tengo un caballo que pasa mucho tiempo echado, me ha consultado gente que les han querido vender caballo y que cada vez que lo van a ver está acostado y le preguntan, no, pero no, lo que está durmiendo, está durmiendo. No, los caballos pasan la mayor parte del tiempo parados, ¿ah? Porque están diseñados para estar parados. ¿Y parados de qué manera? Con sus miembros debajo del cuerpo, debajo del pecho. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llama el aparato de sustentación pasiva que, se los explico rápidamente, el aparato de sustentación pasiva básicamente lo que hace es mantiene el cuerpo en una posición sin gastar energía. Esta sería la escápula, este más o menos sería el húmero, este sería el cúbito del radio, lo voy a dejar un poquito corto para que me dé lugar, los huesos del carpo, primera, segunda y tercera falange, hueso navicular y sesamoideo. ¿Y qué va a hacer? La escápula va a estar unida al cuerpo por los músculos, después lo vamos a ver, que son los músculos serratos. Entonces, ¿qué van a hacer los músculos serratos? Que se unen a las vértebras cervicales, que van a salir acá, o que se unen a las costillas, que van a estar acá. Me quedó medio lento, me parece. Viene medio atrás el dibujo. Entonces, como la escápula, por medio de esos músculos, se une al cuerpo, como el cuerpo va a caer por la gravedad, tracciona la escápula hacia atrás. Como tracciona la escápula hacia atrás, este piquito de la escápula, que es el tubérculo supraglenoideo, va a rotar hacia atrás, porque va a bascular sobre la cabeza del húmero, y un tendón de un músculo, que es el músculo bíceps, lo que va a hacer que sale de acá, pasa por el húmero y se inserta acá, al esto girar hacia atrás, tracciona de este hueso hacia adelante. Hay otro músculo que es el extensor carporradial, perdón, se termina acá un poquito antes, que une el bíceps
con el extensor corporal. Entonces, cuando la escápula vaya hacia atrás, tracciona de este tendón, tracciona de este, que es el acerto fibroso, y tracciona de y este no deja que la rodilla se vaya hacia adelante, porque lo tracciona hacia arriba. Entonces ya la rodilla queda recta. Va a haber otro tendón, va otro ligamento que va a tratar de mantener ese músculo. Esto lo vamos a ver más claro cuando veamos toda la inserción de los músculos. El ligamento suspensor que se va a unir ahí y va a pasar adelante, entonces va a formar una maca que va a hacer que el nudo no se caiga al piso. Y van a haber otros tendones que van a ir por el lado medial, tendones y músculos, que van a ser el superficial y el profundo, que básicamente salen de ahí, tienen un recorrido, uno termina ahí y el otro va a tener un recorrido más hacia abajo, que van a tener dos ligamentos, que son las bridas, que alguno la habrá escuchado nombrar. Va a tener una brida radial ahí y una brida carpiana acá, que lo que hace que estos músculos, que los vientres musculares están acá, queden colgando de esas bridas porque están unidas al hueso. Entonces este caballo, casi sin esfuerzo muscular, se puede mantener parado. Se puede mantener parado si ese miembro está debajo del pecho. Si ese miembro está hacia adelante o está hacia atrás, no. Entonces, esto funciona si está todo ok. Cuando yo veo un caballo, por ejemplo, como este, con ese miembro adelantado, ya sé que no es normal. Y mucha gente piensa que esto es normal. No, siempre está así, te dicen. No, siempre hace lo mismo. Hace esto y después lleva esta para atrás y hace lo mismo con la otra. No, no. Y no puede descansar normal porque le duelen las manos. O alguna molestia tiene. Eso es bastante común de ver. Así descansa un caballo. Descansan las manos y la pata tiene otro sistema que es el enganche rotuliano. Descansa esta pata y esta la deja en el aire. Acá tenemos otro descansando. Descansa exactamente igual. Cuando el caballo marcha, ese aparato no funciona, va así funcionar como un gran amortiguador y las marchas que vamos a tener el caballo van a ser diferentes marchas. Vamos a tener la más básica que es el paso, caballo al paso, puede estar un paso relajado o un paso un poco más activo. Trote, que ya va a ser diferente, vamos a tener una clase de biomecánica solo hablando de las marchas, porque en las marchas van a actuar diferentes músculos y va a tener diferente presión, diferentes zonas del cuerpo. El galope, un galope tranquilo y un galope un poco más acelerado, y la máxima expresión de velocidad, que es la carrera, que es cuando nosotros exigimos al máximo todo este aparato locomotor, que es de lo que estamos hablando. Y bueno, y esto es nada más que un videito para mostrar un poco lo que ocurre con este caballo. A ver si le puedo poner acá, acá, a ver si se ve. Entonces, bueno, tengo una cantidad de más cosas para seguir hablando. La verdad que estoy en la mitad de la charla, no me quería extender mucho. Se me fue la hora, son las 9, porque quiero contarles más o menos cómo va a ser el funcionamiento del curso. El curso va a funcionar de esta manera. Las clases van a ser los miércoles a esta misma hora, a las 8, para que todo el mundo las pueda ver. Y esta misma clase que estamos haciendo ahora va a quedar grabada. ¿Tá? Esa clase va a quedar grabada y yo la voy a colgar en mi canal de YouTube y en un Drive que es es un almacenamiento que hay en la nube, y les voy a pasar a los que se anoten al curso, se anotan y yo les paso, me pasan una dirección de mail, les paso el link para poder entrar a ver las clases y la pueden ver las veces que quieran, a la hora que quieran, los días que quieran. Entonces, el que no puede llegar a ver la clase a las 8 y bueno, llega a las 9 y la ve a las 9, la ve a las 10, se desvela a las 3 de la mañana y prende la clase, o la va escuchando en el auto cuando sale a trabajar, eso a criterio de cada uno. Van a quedar grabadas y las van a poder ver. Como para la gente que se anote, vamos a hacer un grupo de WhatsApp con el cual en ese grupo vamos a estar todos comunicados, porque vamos a estar todos anotados ahí. Entonces, vamos a poner un día para dudas, que podemos poner una vez cada 15 días, armamos una clase, hacemos un Zoom y evacuamos dudas de alguna clase que tengan, alguna cosa que tengan de las clases. Y, y bueno, de esa manera nos vamos a ir moviendo. Durante las clases, yo les voy a habilitar el micrófono para que puedan preguntar directamente y va a funcionar de esta manera. Cada uno cuando quiere preguntar, interviene, se abre el micrófono, pregunta, hace lo que quiere y lo vuelve a cerrar. Tenemos que tener cuidado en el tema de los micrófonos porque a veces quedan abiertos y molestan, entonces, nada, a ser un poco responsable con ese tema
Y las preguntas también las vamos haciendo en un ida y vuelta, va a ser un poco más dinámico. Así preguntan en el momento si no entendieron, volvemos para atrás, lo explicamos. Eso va a quedar todo grabado, o sea que si tienen alguna duda las pueden volver a ver. Y ese va a ser el funcionamiento del curso. Ya me han preguntado varios cómo se anotan. Bueno, es nada, es un giro bancario y el curso lo que va a salir son $300 por año. O sea, va a durar de ahora hasta el 10 de diciembre, todos los miércoles. Ustedes pagan la anualidad y van a tener todas las clases durante todo este año. Esa es la idea. La idea es que hasta antes de empezar el grupo va a costar esa plata, son $300. Es un solo pago, no son cuotas ni nada. Lo pueden hacer en cuotas porque está la opción de mercado pago, entonces lo pueden hacer en cuotas. Y después de marzo, después que empecemos el curso, los que se quieran anotar va a valer $400. ¿Tá? Así que bueno, la opción es esa. Cualquier cosa, cualquier consulta me preguntan por mi WhatsApp, el que lo tiene, o escribe un mail o por Instagram. Y la idea de esto es más que nada, no es un curso de veterinaria, sino que más bien un curso de empezar a entender cómo funciona esto para poder llevarlo a la práctica y evitarnos problemas. Hace tiempo que estoy con esto porque veo que la gente le interesa, tiene mucha, por lo menos me preguntan bastante y cuando salí con la idea de hacer el curso, muchos me dijeron, pa, qué bueno, como que se engancharon, así que bueno, vamos a probarlo, vamos a hacer. Y me queda media charla más que la haremos la semana que viene, ya son las 9, si no se nos va a ir larguísimo. Y bueno, estoy a la orden para cualquier consulta. Queda mi WhatsApp ahí, nos comunicamos por acá, por Instagram o por donde quieran. Y bueno, nada, cualquier consulta a las órdenes. Y lo que hago con el resto de la charla, que me queda media charla más, la podemos hacer la semana que viene. Les pongo ahí, le voy a poner por Instagram de vuelta el link para entrar. Y bueno, vamos a hablar un poco de claudicaciones, vamos a hablar un poco de movimiento, vamos a ver cómo se ven las claudicaciones, cómo poder descubrir si es una mano, una pata, ver cosas básicas. Después, cuando tengamos el curso, vamos a ir más profundo, a ser detallado y a tener sobre todo un protocolo de cómo mirar un caballo. No es venir así, nos pasa a todos. Yo lo aprendí de un colega, Pucho Iranzo, que siempre dice lo mismo, cuando nos enfrentamos con cualquier caballo de lo que sea, cualquiera sea el caso, siempre tenemos 10 o 20 segundos de pánico que nos pasa todo, entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno entra en pánico? Bueno, nada más que empezar a plantear un protocolo de aprender a mirar lo mismo que hace un mecánico. Empieza a hacer diferentes pruebas sencillas hasta que llega eh, a a lo que quiere o a entender el problema que estaba buscando. Así que bueno. Vamos a dejar por acá. Esta charla la voy a dejar colgada en el canal de YouTube. Va a estar abierta. Si la quieren pasar, pásenla o avísenla al que quieran. Y bueno, espero verlos. Nos vemos la semana que viene igual porque me queda media charla más, que es un poco larga. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias y cualquier cosa me escriben. Arriba.